Señor Jesús, date prisa, ven, no puedes tardar más, pues la humanidad esperando está tu venida ya. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, y conocerán que tú eres la verdad. Tráenos tu paz, tu esperanza y nada más, que nos ayude a labrar tu camino y libertad. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues a sentarse un momento. Estamos ya en Adviento desde ayer, empezamos este nuevo año litúrgico y una de las claves para entender los textos bíblicos del Adviento es que se escoge del Antiguo Testamento el mismo tema que se va a tratar en el Evangelio, un arte de los que hacen la liturgia en la iglesia, de la congregación para la Sagrada Liturgia, un arte de buscar entre los textos bíblicos del Antiguo Testamento cuáles se relacionan. Todo el Adviento va a ser así. Hoy ya tenemos el inicio. Se escoge el profeta Isaías, donde anuncia que la salvación es para todas las naciones, no solo para los judíos. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Cuando se escribió este libro del profeta Isaías, pues se creía que solo los judíos iban a alcanzar la salvación, que el pueblo elegido era el único privilegiado con la presencia de Yahvé. Pero el profeta dice: no solo son el pueblo de Judá, todas las naciones van a venir a adorar al mismo Dios de todos los pueblos. Y en el Evangelio, como digo, la idea es exactamente la misma.
de que un pagano cree en Dios. Todos los pueblos están llamados. Y nos presenta el evangelista San Mateo a un oficial romano que está en Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad importante. Había allí cerca un destacamento militar. Recordemos que el ejército romano pues tenía militares en todas las provincias. Era el dueño del mundo, el imperio romano, el César a la cabeza, y tenía soldados que cuidaban el orden. Bueno, pues uno de esos que vivía en esta provincia de Palestina, un oficial romano del ejército más ordenado del mundo. De hecho, cuando el ejército romano se relajó, fue cuando cayó Roma. Roma se mantuvo en el poder mientras había orden y disciplina en el ejército. 4 o 5 siglos después cayó el imperio. En esta época el imperio romano estaba en su apogeo. Pues un oficial romano es el protagonista del evangelio de hoy. No dice el nombre, pero era un oficial que tenía a su cargo muchos hombres y tiene fe en Jesús. No era judío, no conocía a Yahvé, no conocía la ley de Moisés, pero creyó en Jesús. Vamos a releer porque con una vez que escuchemos no basta. La palabra de Dios es muy rica y muy profunda. Tenemos que rumiarla, ¿no? Entonces dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano, él mismo, un hombre importante, va y se acerca al Señor y le dijo con mucha fe: Señor. Ya desde la manera como lo llama, Dominus, era un título de honor, de respeto. Un oficial a un rabino judío, un pagano a un hombre de Dios, del pueblo judío, pero que le tiene fe y confianza. Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Era un hombre bueno. ¿Quién se va a ocupar de un criado y de ir a buscar que lo ayude? No era siquiera su familiar, su hijo, era un criado. Señal de que tenía un buen corazón aquel oficial. Y le presenta la necesidad a Jesús: Señor, tengo en mi casa un criado paralítico que sufre mucho. Y nuestro Señor luego le contestó: voy a curarlo. Y el hombre humilde no quiso desencaminar a Jesús. Qué bonita expresión, tanto que en la liturgia de la Eucaristía la repetimos, las palabras del oficial romano. El oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Era humilde aparte. Tú eres un hombre santo, eres un hombre de Dios, no soy digno. ¿Quién sabe qué se figuraría que en la casa de un pagano no era digno? No era digno pues de que se presentara un hombre santo. A lo mejor el que no tenía fe no se sentía capacitado para acoger a un profeta, pues. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. ¡Qué fe tan grande! Tu palabra tiene poder. Yo creo que si hablas, se sanará mi criado. Lo mismo que decimos nosotros cuando vamos a comulgar. Son palabras tomadas del oficial romano. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, nos hace decir la liturgia. Son tomadas de él. Y luego da la razón. No solo tiene una fe pues así vaga, no, bien concreto. Él, que es un hombre de disciplina militar, dice, explica por qué. Porque yo también vivo bajo disciplina, como diciendo: tú eres el mayor de todos los oficiales, por eso yo entiendo, tú eres más que un general, eres Dios. En el fondo le está diciendo: bajo tu autoridad tienes a toda la creación. Le está dando la autoridad como si fuera Dios, porque le dice: yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Como diciendo: si tú mandas a cualquier cosa de la creación, te va a obedecer, como a mí me obedecen mis subalternos. Fíjense qué lógica tan
extraordinaria, pues. O sea, le está diciendo con su lenguaje. Él no le podía hablar con un lenguaje judío, religioso, pero con su lenguaje militar le está diciendo: tú eres el que está por encima de todo. Prácticamente tú eres Dios. Más que algunos judíos, aquel oficial creyó. Tanto que nuestro Señor se admiró. Dice, al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y les dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Los que tienen la ley de Moisés, los que rezan con los salmos, los que van al templo de Jerusalén, no tienen la fe tan grande como este pagano. Les aseguro, y allí hace conexión con la primera lectura, que vendrán de oriente y de occidente muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No solo los judíos se salvarán, todos estamos llamados a la salvación, que es también un mensaje para nosotros. Dios quiere que todos se salven. Por eso los misioneros, llenos de celo, anuncian a Cristo en todas las naciones. Por eso nosotros tenemos que atraer a todos, porque Dios quiere que todos se salven hacia Jesucristo. Y hoy por eso recordamos, pues, a la luz de este Evangelio, a San Francisco Javier, el gran misionero. Algunas palabras sobre su biografía extraordinaria. Era un joven aristócrata, vivía en un palacio de una familia apellidada Javier, en el palacio de los Javier. Javier es apellido. Él se llamaba Francisco y se apellidaba Javier. Cerca de Pamplona todavía está el castillo de los Javier allá en España. Allá nació él el año 1506 y muere en 1552, a los 46 años. A los 18 se va a estudiar a París y en París se encuentra con Ignacio de Loyola, un soldado. A propósito de los soldados, un soldado que cayó herido y en la cárcel se convirtió leyendo la Biblia, San Ignacio, y se sintió llamado a fundar una congregación, los jesuitas, el fundador de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Se sintió llamado y empezó con los jóvenes estudiantes de París a hablar con ellos. Y entre otros, conquistó a Francisco Javier. Al principio se resistía, pues Francisco Javier lo que quería era una gran carrera, ser muy rico, tener una gran familia, irse a vivir quizá de regreso a Pamplona. No estaba en sus planes consagrarse a Dios. Y se consagra y después lo ordenan sacerdote en Venecia, la naciente Compañía de Jesús. Eran siete jóvenes. Al frente San Ignacio. Entonces se ponen al servicio del Papa, que envía en concreto a nuestro santo de hoy, a la India. Se va a la India. Era un hombre celoso, quería ganar a todos para Cristo. Sabemos que desde que iba en el barco, salió de Lisboa hacia la India, a todos, esclavos, tripulantes, hasta el gobernador el gobernador de la India, que era portugués. A todos los evangelizaba. Le encantaba hablar de la doctrina de Cristo. Era un extraordinario, celoso predicador, Francisco Javier. Llega a la India y se adapta a las costumbres. Ese es un gran mérito de Francisco Javier. Se adapta hasta al clima, un clima de muchísimo calor, de mosquitos, por eso murió joven, murió a los 46 años, desgastado. Se adapta a comer muy poco, a dormir en suelo duro, aprende. Hoy leí, yo no sabía exactamente este dato, que no era muy, como muchos dicen, muy docto para las lenguas. Yo siempre había pensado que
que tenía gran facilidad para las lenguas. Hoy leí un biógrafo que dice, no, le costaba mucho trabajo. Lo ofreció como con mucho tesón, mucho esfuerzo para ir aprendiendo, no se le daba. Yo pensé que sí, porque aprende de los niños, no había gramáticas, pero de los niños aprende la lengua, de las islas donde él visita, se preocupa de los enfermos, trabaja muchísimo, predica y bautiza. Es célebre una anécdota que cuentan de él, porque él lo escribió en una carta. Dice que bautizaba cientos todos los días. Dice, mi brazo ya no puede sostenerse, tan cansado de tanto bautizar. O sea, convirtió a muchos, su persona atraía. Era como un gran, también eso lo leí ahora, era como un gran negociante. Todo el que hablaba con él se iba convencido del cristianismo, que era lo mejor, porque pues promovía la justicia. A los esclavos los trataban como si fueran bestias, y él con el cristianismo hizo que se respetara la justicia. Trabajó por los más pobres, los más necesitados, habló de la dignidad de todos ellos, y no estaba en paz, iba a conocer islas, llegó hasta Ceilán, que ahora se llama Sri Lanka, y luego las islas Molucas, y va a evangelizar Japón. En Japón, por cierto, se tiene que vestir como japonés. Entró como embajador, se adapta pues a todas las costumbres. Se vistió para poder compartir su fe con toda la gente. Qué extraordinario. Por algo la Iglesia lo nombra patrono de las misiones. Es el patrono de las misiones junto con Teresa del Niño Jesús. Son los dos patronos de las misiones. Muere a la vista de China. Él quería llegar a China. No llegó. Fue hasta hace poco, A China los cristianos entraron hace poco. A mí me tocó, cuando yo estaba en el seminario menor, conocer al primer misionero que entró a China. O sea, hace poco, pues relativamente. No desde el siglo XVI, fue el siglo XX, cuando por fin llegaron los misioneros a China. China ha sido un país muy difícil para el cristianismo, por esa cultura milenaria que no dejaban que entraran ideas de los extranjeros. Ya está evangelizado China, ya hay cristianos en China, tenemos cardenales chinos, obispos chinos, sacerdotes chinos, pero el primero que quiso llegar hasta China fue San Francisco Javier, pero no, solo murió a la vista de China en una isla. Muere pues con alguna infección, con fiebre, va en un barco, y los paganos que lo llevaban, sin ninguna compasión por él, lo abandonan en una isla donde el viento que soplaba pues hizo más estragos, y por fin en 1552, 3 de diciembre, muere. Años después, que está sepultado allí en una isla llamada Goa, ahí están sus restos. Cuando descubren su cadáver, está incorrupto, como si estuviera vivo, se conservó incorrupto. Y lo canonizan en 1600 y tantos, pocos años después, junto con Teresa de Jesús, junto con San Ignacio de Loyola, entre otros santos españoles, y San Isidro Labrador. A un grupito de españoles santos los canonizan juntos. Pues hoy le pedimos a San Francisco Javier que interceda por nosotros, que nos dé un poquito de ese espíritu de amor a Cristo, de celo por la salvación de los demás. Que así sea.